Hay momentos en los que me arrodillo, y lo único que siento es silencio, no por falta de fe, no porque no crea en las promesas, sino porque hay días en los que el alma se cansa, y aunque conozco la palabra, aunque sé que Dios escucha, me descubro preguntando, ¿y por qué a mí no me ha respondido? Si alguna vez has sentido eso, esta palabra es para ti, porque quiero hablarte desde un lugar real, no de teoría, ni de fórmulas, sino desde la experiencia de haber amado a Dios, y aún así, haberme sentido lejos, de haber creído, y aún así, haber perdido el hábito de orar. Y es que la oración no es difícil porque Dios se esconda, es difícil porque nosotros hemos aprendido a vivir distraídos, vivimos corriendo, todo nos exige, y cuando llega el momento de orar, ya no tenemos fuerzas, o peor aún, ya no sabemos por dónde empezar. Pero hay algo que he entendido con lágrimas: muchas de las cosas que intentamos resolver con esfuerzo humano ya tienen respuesta esperando en el lugar secreto. ¿Cuántas veces buscamos consejos, métodos, libros, soluciones rápidas, y olvidamos que la verdadera transformación no viene de afuera hacia adentro, sino de rodillas, en intimidad con el Padre? La Biblia lo dice claro: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Y Jesús mismo nos dio el orden: buscad primero el reino de Dios, no después de intentar todo, no cuando sobre tiempo, primero. Pero si es tan claro, ¿por qué sigue siendo tan difícil? He llegado a comprender que no siempre es la falta de fe lo que apaga la oración. A veces, es el hábito de vivir sin ella. Un día sin orar se convierte en una semana se convierte en una rutina, y cuando llega la crisis, ya no sabemos cómo volver. He visto hermanos sinceros, comprometidos, activos en la iglesia, pero desconectados del altar, y me incluyo, porque hubo días en que mi vida espiritual se llenó de actividad, pero vacía de intimidad. Seguía sirviendo, seguía declarando, pero ya no me detenía a estar con Él, y eso es peligroso, porque una fe que no se alimenta, no desaparece de inmediato, pero se vuelve frágil. Seguimos hablando de Dios, pero ya no hablamos con Él, seguimos creyendo en su poder, pero nos alejamos de su presencia. Fue entonces cuando escuché esa advertencia de Jesús a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 4. Eso me confrontó, porque entendí que sí, aún hacía muchas cosas para Dios, pero había dejado de buscar su rostro, y ahí es donde muchos estamos hoy, y con la Biblia marcada, con canciones en los labios, pero con el corazón distante. Entonces, ¿qué hacer? No volver con culpa, sino con hambre. Volver como alguien que necesita respirar otra vez. Volver como un hijo que sabe que el padre nunca cerró la puerta, porque el amor que se enfría, se enciende nuevamente cuando comienza la búsqueda. Me di cuenta de algo que me dolió, pero me liberó. No era falta de tiempo, era falta de prioridad. Siempre encontramos espacio para lo que consideramos importante. Entonces, si no había oración, era porque Dios había dejado de estar en el primer lugar. Yo decía, oraré si me queda tiempo, pero el cielo nunca pidió lo que sobra, Dios pidió lo primero, lo mejor, y entendí que una vida de oración no empieza con emoción, empieza con decisión, porque si solo oramos cuando sentimos, oraremos muy poco, pero cuando decidimos poner a Dios al principio del día, antes de todo, las cosas comienzan a cambiar. Dejé de comenzar mis mañanas con el celular, y comencé a despertar el alma con el altar. Dejé de alimentar mi mente con redes, y comencé a alimentar mi espíritu con silencio, con palabra, con rendición, y aunque al principio fue difícil, algo empezó a reordenarse dentro de mí, porque una agenda redimida es un corazón que respira fe, y entonces comprendí otro motivo más profundo. Había aprendido a vivir sin oración. No fue algo intencional, no me alejé por rebeldía, simplemente lo dejé de lado. Me acostumbré a escuchar prédicas sin orar, a servir sin arrodillarme, a hablar de fe, pero sin cultivar la comunión, hasta que vino el día de la tormenta, y allí supe que nada externo me sostendría, solo lo que había edificado en secreto. Hubo un momento en que comencé a dudar.
no de Dios, sino de que Él me escuchara a mí. Había orado tantas veces por lo mismo, había derramado lágrimas, esperado señales, pero todo seguía igual, y el silencio comenzó a sembrar una mentira. Quizás Dios sí responde, pero no a ti. Esa mentira es peligrosa, porque no mata la fe de golpe, la adormece. Cuando dejas de creer que Dios te escucha, también dejas de pedir, y cuando dejas de pedir, dejas de recibir. Pero el Espíritu Santo me confrontó con una verdad que me quebrantó. Dios siempre escucha, siempre, aun cuando no veo, aun cuando no entiendo, aun cuando todo parece callado, Él está obrando en lo invisible. Las demoras no son rechazos, son preparación. Son procesos que no veo, pero que forman en mí lo que necesito para sostener lo que Él me prometió. Y entonces, aunque no tenía emociones, decidí volver a creer, a confiar otra vez, a buscar su rostro, sin exigir respuestas inmediatas, porque la fe no nace del resultado, la fe nace del carácter de aquel en quien confío. Y entendí que a veces, el mayor acto de oración es quedarme en silencio ante Dios, no para pedir algo, sino para rendirme por completo. Ese día, volví a orar, no con frases hermosas, no con promesas, sino con un corazón quebrantado que simplemente decía: aquí estoy, Señor. No tengo fuerzas, pero tengo fe. Tal vez estás escuchando esto con lágrimas, tal vez reconoces que, aunque sigues amando a Dios, ha pasado mucho tiempo desde que cerraste la puerta y hablaste con Él sin prisa, sin presión, sin máscara. Yo también estuve ahí, cantaba sobre fe, predicaba sobre salvación, pero dentro de mí, algo se había apagado, no por falta de convicción, sino por falta de comunión. Y fue entonces que el Espíritu me susurró algo que nunca olvidaré: no te estoy pidiendo perfección, te estoy pidiendo presencia. Dios no espera que llegues con palabras correctas, Él solo quiere que regreses, no para cumplir una rutina, sino para estar, para pertenecer, para vivir como alguien que ha sido llamado a cercanía, no a distancia. Porque al final, la pregunta no es: Dios responde la oración. La verdadera pregunta es: ¿todavía estoy llorando? ¿O ya aprendí a vivir sin eso? Porque la madurez espiritual no se mide por lo que hago para Dios, sino por cuánto tiempo aún paso con Él. Y si hoy reconoces que necesitas volver, no te sientas fracasado. Volver nunca es derrota, volver es valentía, volver es fe. Haz lo que hizo David, clama, aunque solo salgan gemidos. Haz lo que hizo Anae, llora, aunque no puedas formar palabras. Haz lo que hizo Jesús, ora, aun cuando te cueste cada gota de aliento, pero ora, porque todo puede cambiar cuando oras otra vez. Y quizá, justo ahora, Dios te está diciendo: hijo, hija, vuelve a casa, siempre estuve aquí. Vuelve con reverencia, vuelve con rendición, vuelve, aunque lo único que puedas hacer hoy sea arrodillarte, porque a veces, la oración más poderosa no es una palabra, sino el silencio de alguien que por fin se entrega. Que esta palabra no se quede en tus oídos, sino que te lleve a actuar. Que hoy sea el día en que tu vida de oración comience de nuevo, porque los que regresan a la oración, regresan a la vida.